Bienvenidos a este espacio de análisis. Hoy, nos metemos de lleno en la encrucijada cambiaria de Argentina. El dólar, en sus distintas versiones, ha estado subiendo y eso mete una presión muy notable sobre las reservas del Banco Central. Exactamente. Y frente a esto, el Banco Central ha salido a intervenir fuerte, ¿no? Vendiendo reservas para, intentar que el tipo de cambio no se dispare por encima del techo de la banda que se acordó con el Fondo Monetario. Una estrategia que, claro, ha generado muchísimo análisis sobre si es viable, si se sostiene. Precisamente, y la pregunta central de nuestro intercambio hoy, que surge directo de la información que tenemos, es esa. Esta defensa tan activa del techo cambiario, vendiendo reservas a este ritmo, ¿es una táctica sostenible y sobre todo necesaria, como dice la visión oficial? ¿O, por el contrario, es una señal de que la economía va derecho a una dolarización quizás medio forzada, como sugieren algunos análisis? Pienso en el Dariel Korenberg, por ejemplo. Ujú. Un análisis que vamos a hacer, contrastando los datos del mercado, lo que dicen los propios funcionarios y las interpretaciones económicas que vemos en el material fuente. Bueno, desde mi punto de vista yo voy a defender que la intervención, aunque tiene costos claros, representa una medida necesaria, casi calculada, diría, dentro de las restricciones tan fuertes que tiene el país. La idea es preservar cierta estabilidad y, cumplir con los compromisos internacionales. En el fondo, insostenible. Consume activos críticos a un ritmo que asusta y me parece que lejos de arreglar el problema de base, podría estar apurando un final que nadie quiere, ya sea una dolarización de facto o peor, una crisis cambiaria más grave. Ok, déjame exponer mi posición inicial entonces. Yo creo que la intervención del Banco Central no es algo que se les ocurrió de la nada, no. Es una respuesta directa a la obligación de cumplir con el acuerdo que está vigente con el FMI. Este acuerdo pone explícitamente un sistema de bandas cambiarias, o sea, un rango donde se puede mover el tipo de cambio oficial. Y contempla, está previsto, usar reservas para intervenir si el dólar se acerca mucho, supera el techo de esa banda. O sea, es una herramienta que está en el programa, pero más allá del acuerdo, es clave para evitar una devaluación de golpe, que tendría consecuencias inflacionarias terribles, ¿no? Para una población que ya está muy golpeada. Se busca evitar un fogonazo inflacionario peor. Y esta táctica, además, nos da como un respiro, ¿cierto? Un tiempo que es crucial mientras se negocian, y sabemos que se está haciendo activamente, alternativas de financiamiento de afuera. Se habla de un posible apoyo del Tesoro de Estados Unidos, que podría ayudar con los vencimientos de deuda de enero y julio, que son miles de millones. El equipo económico, asegura tener el poder de fuego necesario. Se refieren a las reservas disponibles o líneas contingentes. Algunas estimaciones hablan de más de 14,000 millones, incluso se mencionan los 20 millones que el FMI habilitó específicamente para usar en caso de volatilidad. Y finalmente, hay un efecto monetario que se busca. Al vender dólares, el Banco Central saca pesos del mercado, absorbe ese excedente de liquidez. Es una forma de contraer la base monetaria, no necesariamente de fijar un precio artificial para siempre. Las declaraciones del ministro Caputo, a veces son enfáticas, sí, pero buscan reafirmar este compromiso con el plan. A ver, entiendo la lógica de cumplir el acuerdo. Claro que sí, pero mi lectura de la situación es radicalmente distinta. La estrategia actual me parece insostenible por donde la mires, principalmente por el ritmo, por la velocidad de la intervención. Las cifras son muy fuertes y preocupan. En apenas 3 días, el Banco Central vendió casi 1.100 millones de dólares. Y si ves la secuencia diaria, muestra una aceleración que prende todas las alarmas, ¿no? Pasaron de 53 millones a 379 millones y después a 678 millones en un solo día. Esta sangría de reservas es peligrosísima, porque se consumen activos internacionales que son vitales. Y vitales no solo para intervenir, sino, y esto es lo más importante, para poder pagar los vencimientos de deuda externa. Y en un contexto donde Argentina, no hay que olvidarlo, sigue sin poder salir a buscar crédito a los mercados voluntarios. Por otro lado, la comunicación oficial, personificada en el ministro Caputo, con frases como «vamos a vender hasta el último dólar», me resulta imprudente. Va erosionando la poca credibilidad que le puede quedar al equipo económico. Y nos hace acordar de episodios pasados, ¿no?
de pronósticos que no se cumplieron, el compra campeón, las proyecciones de un riesgo país en 500 puntos y hoy está casi en 1.500, o esa emisión de deuda en pesos para no residentes que terminó generando pérdidas fuertes. La credibilidad es un activo clave, aunque sea intangible, y estas declaraciones la lastiman. Y acá conecto con el análisis más estructural de Ariel Korenberg. Él dice que las crisis cambiarias recurrentes en Argentina, que casi siempre se ponen peor cerca de las elecciones, no son casualidad, reflejan una desconfianza crónica muy profunda en el peso. Como bien dice Korenberg, los argentinos, no importa de qué partido sean, buscan proteger sus ahorros comprando dólares. Es un refugio. Y el riesgo país actual, cerca de los 1.500 puntos, no es más que la fiebre que marca lo que piensa el mercado. Ven que la política actual no se sostiene y temen un default, una reestructuración desordenada. Lejos de calmar, estas intervenciones tan fuertes podrían estar forzando justo al escenario que dicen querer evitar, una dolarización caótica o una crisis todavía mayor. Entiendo la inquietud por el volumen de ventas, de verdad. Pero insisto en un punto que me parece clave. El propio acuerdo con el FMI se diseñó para permitir usar esos fondos en situaciones de volatilidad como esta. O sea, no es que se estén desviando fondos para otra cosa, es aplicar una cláusula que estaba prevista para estos escenarios. Además, la intención detrás de la intervención no es fijar el tipo de cambio artificialmente para siempre. Es más bien influir sobre la cantidad de dinero que circula. Al vender dólares y retirar pesos, el Banco Central está de hecho haciendo una contracción monetaria, está secando la plaza, como se dice. El gobierno opera bajo la premisa, o eso nos dicen, de que tienen los recursos suficientes para aguantar esta estrategia durante el periodo crítico. Y repito, un eventual acuerdo con Estados Unidos sería un refuerzo importante para eso. Yo lo veo como una táctica defensiva. Temporal sí, pero imprescindible para pasar esta tormenta y tratar de llegar a aguas un poco más calmas, donde quizás ahí sí la oferta privada de dólares reaparezca, pero por confianza y no solo por necesidad. Permíteme disentir fuerte en ese punto sobre la sustentabilidad. A ver, el ritmo de pérdida de reservas no es solo alto, es que crece exponencialmente. Pasar de vender 53 millones a casi 700 millones diarios en 3 días, eso no es sostenible bajo ningún parámetro razonable que conozcamos. Estamos hablando de que la intervención del Banco Central llegó a ser más del 65% del volumen total que se negoció en el mercado de cambios en un día. Eso ya no es un mercado funcionando, es el sector público sosteniendo artificialmente la oferta porque la demanda privada no cede. Usar los fondos del FMI, que en el fondo son un préstamo para asegurar que se pueda pagar la deuda con el propio FMI y otros acreedores para defender un nivel específico del tipo de cambio. Eso aumenta objetivamente el riesgo de que Argentina después no pueda cumplir con sus compromisos. El riesgo país en 1.500 puntos no es una opinión, es el termómetro del mercado que refleja justo ese miedo a una reestructuración. Es muy difícil creer que se pueda mantener esta política hasta las elecciones de octubre sin comprometer muy seriamente las reservas netas y líquidas, que son las que realmente importan y son bastante menores a las brutas que a veces se anuncian. Se están quemando recursos que son muy escasos en una defensa que no ataca la raíz del problema. Y la raíz es la falta de confianza estructural. Ahora, sobre la comunicación y la credibilidad que mencionabas. Bueno, el gobierno ha optado por comunicar sus acciones. El ministro Caputo ha hecho apariciones, ha dado explicaciones sobre la coyuntura, el Banco Central informa todos los días el resultado de su intervención. Se podría argumentar que mantener el rumbo a pesar de todo es una señal de compromiso con el plan económico y con el acuerdo. El estilo, bueno, puede ser discutible, sí, pero la información sobre las acciones concretas está ahí. Y respecto al posible acuerdo con Estados Unidos, la cautela de no anunciarlo hasta tenerlo cerrado me parece responsable. Generar expectativas antes de tiempo podría ser peor si después las negociaciones se traban, ¿no? Y lo de minimizar el impacto electoral al principio, bueno, yo lo interpreto como un intento de evitar esas profecías autocumplidas, de calmar un poco la ansiedad del mercado. Dado como compra campeón y las de ahora como vender hasta el último dólar, junto con los cambios evidentes en cómo hablan de la importancia política de las elecciones,
Antes le restaban importancia, ahora parece casi una batalla final. Eso, lejos de construir confianza, la va minando sistemáticamente. Los mercados no son tontos, leen estas señales. Vimos cómo reaccionaron los bonos argentinos, de forma muy moderada, casi escéptica, incluso después de que se confirmó que se estaba negociando la cobertura de los vencimientos futuros. La estrategia de comunicación parece más bien reactiva, a veces casi improvisada, en lugar de ser parte de un plan coherente, previsible. Y hay una contradicción muy grande entre defender antes un esquema de flotación más libre y ahora defender a muerte un techo cambiario fijo. Esa inconsistencia genera más incertidumbre, no genera la credibilidad que tanto se necesita. Pero insisto en que el objetivo final no es la dolarización. El propósito es estabilizar la moneda dentro del marco que se acordó. La absorción de pesos al vender dólares es una herramienta de política monetaria, sí, contractiva, pero no necesariamente un paso hacia una dolarización formal, aunque reduzca la cantidad de moneda local. Si se logra crear un entorno con más previsibilidad, quizá con ese apoyo externo que mencionamos, podría volver a aparecer la oferta privada de dólares. El campo, por ejemplo, tiene cosecha pendiente de liquidar. Se busca evitar medidas más drásticas, no acelerarlas. Lo que plantea sobre el objetivo es interesante, claro, pero no podemos ignorar la perspectiva histórica y estructural que aporta Korenberg. El patrón de corridas cambiarias antes de las elecciones en Argentina, la aversión que hay al ahorro en moneda local, el peso enorme del riesgo político, son factores muy arraigados. Y las propias acciones del gobierno, como la reducción tan fuerte de la base monetaria como porcentaje del PBI, que ha caído mucho últimamente, y este énfasis en controlar la cantidad de pesos vendiendo dólares, se pueden interpretar, sea esa la intención o no, como pasos de facto que nos acercan a una economía donde la moneda local tiene menos peso relativo. Algo parecido a lo que pasa en economías dolarizadas. Defender un techo artificialmente sin generar confianza real en el valor futuro del peso, lo único que hace es agotar las reservas y comprar un tiempo carísimo. Como decía la analista Paula Gándara, el mercado puede parecer irracional ahora, pero esa irracionalidad aparente es en realidad un síntoma de pánico y de que no hay un ancla nominal creíble, y la estrategia actual, lamentablemente, no parece estar dando esa ancla de confianza. Bien, para resumir mi postura entonces, considero que la intervención cambiaria actual, con todos sus costos y complejidades, es una táctica defensiva, pero necesaria en esta coyuntura. Está muy condicionada por el acuerdo con el FMI y por la urgencia de contener la inflación. El objetivo es ganar tiempo para lograr una estabilización idealmente con apoyo externo, usando el control de la liquidez como una herramienta monetaria clave en este momento. Y yo, para concluir, reitero mi preocupación. La estrategia actual es una apuesta muy riesgosa. Está consumiendo reservas internacionales y erosionando la credibilidad a un ritmo que no parece sostenible. No ataca los problemas estructurales de desconfianza y de vulnerabilidad política. Sin un cambio de enfoque o sin una ayuda externa muy importante y rápida, este camino parece llevar peligrosamente hacia esos escenarios de dolarización forzada o de crisis aguda que analistas como Korenberg han descrito basándose en la historia y en los datos de hoy. En lo que coincidimos sin duda es en la extrema complejidad del momento, en lo mucho que está en juego y en la importancia decisiva de lo que pasa en las próximas semanas, los próximos meses, tanto en el frente electoral como en la posible concreción de ese apoyo financiero internacional. Efectivamente. Esperamos que este análisis, con perspectivas contrapuestas, pero siempre basado en la información que tenemos, ayude a entender mejor las distintas dimensiones de este desafío tan crítico para la economía argentina. Reflexionar sobre estas visiones es vital para entender la encrucijada actual y lo que podría venir.